Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenos días, 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos aquí en las instalaciones de Aires Radio. Reciban los cordiales saludos de aquí de su hermano en Cristo, Freddy Lozano, y también de todo el equipo de Aires Radio. Queremos enviar un saludo cordial a Santiago Maravilla, que está en los controles, también a María Lozano. Gracias por su colaboración. También está con nosotros el día de hoy. Vamos siempre dando honra a los mayores. Aquí está con nosotros Jorge Martínez. Jorgito, buenos días, brother. Buenos días, Freddy. Buenos días a todos mis amados hermanos que están aquí con nosotros y a los que nos oyen por las ondas radiales. Les decimos, conéctense. Gracias, no Jorge. También está con nosotros Guido. Buenos días, Guido. Buenos días, Freddy. Un placer siempre estar en este programa y gracias a Dios que estamos aquí. También está con nosotros la voz de Jairo Cuellar. Jairito, buenos días. Buenos días, hermano Freddy, a cada uno de los que están aquí presentes, a cada oyente. El día de hoy será un día muy precioso en el cual podremos aprender un poco más acerca de la historia de la Biblia. Amén. Sigamos y hoy entramos a otra temática. La temática no sé cuántas semanas nos llevará, pero vamos a comenzar con una pregunta que mucha gente se ha hecho. ¿Cómo fue preparada la Biblia? Muchas personas tienes preguntas acerca de la Biblia, su trasfondo, sus divisiones y los materiales utilizados para su producción. Esta sección le presentará la estructura de la Biblia y lo conducirá a apreciar mejor cómo fue compilada. Así que usted no se tiene que desconectar. En esta serie, en esta sección, vamos a estar hablando de que cómo fue escrita la Biblia. Voy a hacer la pregunta aquí a Guido. Guido, ¿cómo fue escrita la Biblia? Jorge mencionó en el programa pasado cómo se escribió en el principio, y una de las escrituras que se conocía desde muy antes era la letra cuneiforme, con cuñas, así se llamaba, por eso dice cuneiforme. Ahora, tenemos quizás una tendencia. Esta información es muy importante. ¿Por qué es importante? Quiero hacer la aclaración porque a veces nosotros pensamos que la Biblia fue escrita así en un cuaderno códex que tenemos ahora, ¿verdad? Pero la Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita en un material que se llamaba papiro. El papiro era un material que estaba formado de la planta que tiene el mismo nombre. El papiro. Esta crecía en las costas del lago, como unas plantas que se prensaba, y al prensarlo se trataba de juntar entre ellos y sacar una lámina de papel. Ahora, estos materiales que se usaban, por ejemplo, F.F. Bruce lo dice de esta manera: se perdieron hace mucho tiempo y no se podía hacer de otra manera los escritos del papiro, ya que solamente bajo condiciones muy excepcionales puede el papiro durar por mucho tiempo. ¿Qué está diciendo? Que el material del papiro era un material muy perecible, era fácil de destruirse. Este material se podía conservar como se conservó, por ejemplo, en las ruinas del Qumran, los diferentes escritos que se encontraron en 1947. Este material se podía conservar únicamente en un lugar seco, árido, donde no había quizás humedad para deteriorarlo. Era la única forma de conservarse. Este era un material disponible en la época, era un material de la época. Desde la antigüedad se usaba mucho ese material. Ahora el papiro se usaba desde tiempos, desde los egipcios. Y ellos desarrollaron esto. Y es como el papel ahora, ¿verdad? Nosotros el papel, ¿quién no lo usa? Lo usan los chinos, lo usan los occidentales, los orientales. Todo el mundo usa el papel. Algo así era el papiro en aquí entonces. Por eso grandes cargamentos de papiro llegaban a un puerto llamado Biblos, para dar un poco más de historia. Y esto suponen que la palabra griega libros quería decir biblos,
que proviene de un puerto que se llamaba Biblos. Por eso nuestra palabra papel proviene de ese vocablo papiro o papiros. Ok, ahí nos podemos dar cuenta entonces que... ¿Y cómo fue? Acabamos de ver los materiales que se utilizaron, ¿verdad? Sí, y cómo fue. Jairo, ¿cómo fue? Yo quiero, quiero comenzar primero con una pregunta que yo me hice, y es con respecto a la palabra manuscrito. Yo decía, ¿por qué dicen manuscritos? ¿A qué se refieren? Porque yo lo conocía por libro, correcto, por escritos, pero ¿qué es un manuscrito? Y investigando con respecto a esto, la palabra manuscrito está compuesta de dos palabras que es de latín, que, bueno, la primera es manus, que significa mano, y la segunda es scriptos, que es escritos. Es decir, que estas eran copias hechas a mano, copias redactadas a mano. Entonces, y me llama mucho la atención lo que mencionaba el hermano Guido con respecto al carino y al papiro, ya que esta era una caña que se producía en lugares bastante húmedos. Y como era una caña, al momento en que se creaba la hoja, correcto, se pelaba la caña, la parte interna de adentro, que era la parte blanca, era la parte la que se ponía en una forma horizontal y vertical para como crear un amarre. Y esto se iba poniendo como en diferentes capas hasta llegar al gruesor que deseaban tener. Y esto pues primero lo mojaban, lo dejaban mojado para que pudiera ser bastante dócil a la hora de prensarlo. Y luego pues ellos lo prensaban y lo dejaban a veces hasta días para poder que quedara eso bien, como se dice, flat, ¿verdad? Bien plano. Y debido a que es una planta que era algo orgánico, era bastante fácil de que pudiera echarse a perder. Podrirse, ¿verdad? Podrirse, correcto. Entonces, la manera es como para poder preservarse este material tenía que ser en lugares secos, lugares desérticos. Y es muy interesante cómo se realizaba lo que es este tipo de documento. Ahora, aquí podemos encontrar la respuesta. ¿Cómo fue escrito? ¿Fue escrito a mano, Jorge? Exactamente. De hecho, pues, Moisés, que comienza con esto de escribir, lo hace en pieles de ovejas o en pieles de cabros o de tejones, como el Señor le instruye. Rescateaban la piel, la pelaban, ¿verdad? Y como dicen, la rasuraban. Y ahí escribían ellos, digamos, los escritos bíblicos, que son, bueno, más adelante les llamaron vitelas, pero otros llaman pergaminos, ¿verdad? Uh-huh. Y porque sabemos que el papiro se empezó a usar ya más con auge en el tercer siglo después de Cristo. Pero antes de eso, pues el hombre lo hacía en vitela. Moisés lo hizo en cueros. Y sabemos que más adelante Dios le dice a Isaías que haga en arcilla, ¿verdad? Unos escritos que fueron los que encontraron en Qumran. Se puede ver que usaban arcillas, tablas de arcilla. O sea, han habido, como dije, tiempos en los cuales el hombre ha venido perfeccionando, digamos, la técnica de escribir. Y Dios, pues, los hombres de Dios, ya llámense los escribas, se ponían, digamos, en una gran tarea de poder hacer las traducciones. Y como la preparaban de tal manera que cuando escribían el nombre de Elohim, dice que ni al rey volteaban a ver. Contaban las sílabas, las letras vocales, las letras centrales. Bueno, no existían las vocales, sino contaban sílabas, textos, todo era una situación donde ellos hasta lo leían en voz alta. De tal manera que si había un error en uno de estos, ellos desechaban ese material y lo mandaban a las escuelas rabínicas para los estudiantes. O sea, había un celo profundo por conservar la pureza del texto original. ¿Y cómo eran la forma de estos libros antiguos? Eran rollos. En el caso del pergamino, por ejemplo, como decía hermano Jorge, que era un material de pieles de ovejas, de cabras, de gacelas y otros animales. Se usaban las pieles. Estas pieles se rasuraban el pelaje que tenían para reducir a un material
duradero y poder escribir sobre ellos. Ujú. También el otro material que se usaba para escribir, todavía no llegamos a la tinta, ¿verdad? Estamos hablando del material. Exacto, los materiales es como el como- papel, para decir Exacto, más sí. exacto. Los materiales. Los materiales Ya que miramos. se usaba. Era ahora también es la vitela, o era otro material que se usaba. La vitela también era piel de becerro. El pergamino era material de ovejas, de cabras y gacelas. O sea, estamos hablando de animales pequeños, por así decirlo. Aquí vemos los materiales y entonces la forma de los libros antiguos eran los pergaminos. Una de las formas era pergaminos. Una de las formas, Una de las ok. formas. Otra forma, como digo, era la vitela, Ujú. que era también de pieles de becerros. Esto con frecuencia se teñían con color púrpura. Algunos de los manuscritos antiguos todavía están escritos en vitela púrpura. Este material se usaba generalmente como una forma, de una superficie dorada o plateada. Era muy característico. Otro material que se usaba también era la ostraca, eran las piedras, eran las tablillas de arcilla, las tablillas de cera. Estos materiales se escribieron. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, la ostraca era una cerámica que esmaltada y era un material popular en la gente común de aquel entonces. Y su nombre técnico viene del tiesto ostraca. Tiesto. Ujú. Ajá. Esto se usaba en Egipto y en Palestina, obviamente, ¿verdad? También la otra cosa que es las piedras. Nosotros encontramos mucho material de piedras escritos desde las culturas antiguas. Así es. Y la Biblia también se usó esos métodos. Y podemos ver cómo la escritura se estuvo desarrollando. Las tablillas de arcilla son materiales perecibles, son materiales que se destruían con el tiempo. Una de las cosas que se pudo encontrar es quizás pieles de animales que tampoco tenían mucha duración. Lo impactante es cómo en Qumran aguantó por tanto tiempo, esos materiales. La copia de Isaías, por ejemplo, es la más clara, la más conocida. Ujú. Y también las tablillas de cera que se usaba en un estilo para escribir una tableta de madera cubierta por cera. Estos son los materiales donde se escribía. Así es. Quizás se usaba como la hoja, como el papel, para dejarlo entendido. Estos son los materiales y la forma de los libros antiguos, ¿verdad? Ujú. Sí. Y ahora, los estilos de la escritura. Jairo, ¿hay estilos? Bueno, me gustaría mencionar un detalle más que se me hace bastante interesante y algo que mencionaba hermano Jorge con respecto al celo de los escribas. Y es de que en cuanto a los materiales del pergamino, que sabemos que eran de pieles de ovejas, cabras, gacelas, la vitela, que era de piel de becerro, estas pieles eran sacadas de animales puros, ¿sí? Sin defecto. Sin defecto, perfectos. Si un animal estaba enfermo o tenía alguna deformidad, no lo usaban. Tenía que ser un animal puro y un animal en buenas condiciones, porque el celo de ellos era tan grande que querían darle lo mejor al Señor, y especialmente las Sagradas Escrituras. No las podían escribir en cualquier cosa, no. Tenía que ser en algo en una condición muy, muy buena. De calidad. ¿Algo más que quieras aportar, Jorge, acerca de los estilos de la escritura? Un minuto. Bueno, sabemos que fue escrito en siriaco, en hebreo y en arameo. Siriaco, hebreo y arameo. Nos vamos a una pausa y este es su programa, Verdades Eternas. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios, con su palabra y su poder, todo lo hizo bueno. Con tu poder tú creaste los cielos, creaste la tierra, Señor. Y con tu palabra al mundo afirmaste, afirma mi vida.
Ya estamos de regreso aquí en su programa de Verdades Eternas y estamos viendo un tema muy interesante. Y ahora vamos a tocar acerca de los instrumentos que se utilizaron para escribir la Biblia. Hermano Jorge, ¿nos puedes hablar algo? ¿Cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para escribir la Biblia? Bueno, los primeros instrumentos que se usaron, bueno, sí, no creo que se rían, es que fue el dedo de Dios, ¿va? Sobre 2 piedras, ¿verdad? Que le dio a Moisés. Después vemos que cuando Moisés las quebró, pues Dios lo mandó a hacer 2 tablas y poder él escribir con un cincel, digamos, las palabras de Dios nuevamente. Después usaron, digamos, estilos metálicos, instrumentos de cabeza plana y con forma de cuña, para hacer inscripciones de arcilla en tablas de cera. Después usaron las plumas, ¿verdad? Que se hacían de juncos, un material de juncos, y también más adelante pues se usaron plumas de aves. Todo esto nos es algo progresivo. También usaron como tinta pues un compuesto de carbón, de goma y de agua. Esa está ahí a grosso modo los instrumentos usados para escribirla. Es interesante cómo fueron evolucionando en cuanto al uso de los instrumentos. Pues si podemos imaginarnos en cuanto al cincel, ese de hierro estaba como que muy difícil para poder estar labrando ahí las piedras, ¿verdad? Y pesadito también como para andarlo cargando. Y eso también lo que generaba, bueno, la persona tenía que ser muy habilidosa al momento de estar esculpiendo estas tablas, porque estarle pegando con el cincel a una piedra era bastante, había muchas probabilidades de que se rompiera. Luego pudieron poder evolucionar a lo que es el estilete metálico, como se dice, un instrumento de metal, el cual utilizaban para, como decía hermano Jorge, sobre la arcilla o la cera, pero igual seguía siendo difícil, igual se necesitaba de mucha habilidad para poder lograrse eso. Y cómo después fueron encontrando nuevos instrumentos, nuevos métodos que pudiera o que lograra proveer la misma calidad de escritura o mejor. Y una de las que más me llama la atención fue la pluma de caña. Es un junco que se utilizaba aproximadamente de 15 a 20 centímetros, y que ellos lo que hacían era de que la parte que se iba a cortar o a moldear como en la forma de una punta, ellos lo que hacían era de que la dejaban remojar para que al momento de formarla no se fuese como ¿cuál es la palabra que busco? Es como a astillar. Entonces dejaban eso, y la punta era como una forma como cuadrada. Y usaron lo que es este instrumento para lograr escribir. Pero el problema con eso era de que no absorbía, la punta no tenía una capacidad de absorber mucha tinta, y lo cual ocasionaba que tenían que estar remojando la punta muchas veces, y también tenían que irle cortando y se iba desgastando, entonces no duraba mucho. Y también necesitaban de una persona que fuera bastante ágil en cuanto a eso. Y luego luego descubrieron, ¿no?, las plumas, que fue lo que más usaron por mucho tiempo. Entonces se me hace muy interesante. Y en cuanto a la tinta, pues ya se movieron de estarle antes pegando un cincel o algo, pues ya después usaron lo que es la tinta, que ya necesitaba ya menos fuerza, menos fricción, y era algo líquido, algo que podía dejar una pigmentación en la superficie, y la realizaban de carbón, de goma y de agua, para que pudiera para que pudiera tener el color y fuera a la vez líquida. Bien, aquí miramos los materiales que se utilizó para la escritura de la Biblia. Ahora queremos aprender algo más acerca de la forma de los libros antiguos. ¿Cómo era la forma de los libros antiguos, hermano Jorge? Bueno, cuando Guido participó dijo que eran pergaminos, eran dos
varas atravesadas, pero que se enrollaban uno con otro. Ujú. Y se encontraban y se escribían de un solo lado, ¿verdad? Después, digamos, como estamos viendo, se escribían en piedra también, en arcilla. Todas estas cosas, hermanos, como decía mi hermano, es una evolución que el hombre vino aprendiendo, digamos, a través, creada por la necesidad misma de tener mejores formas de escritura y mejores formas de, ¿cómo le diríamos nosotros? Materiales a usar. Y me gustaría mencionar también algo interesante en cuanto a eso, y es de que cuando yo escuchaba la palabra de libros anteriormente, yo decía, bueno, eran libros así como el Códex que tenemos hoy en día, pero eran muy diferentes, porque anteriormente eran como dice, eran rollos. Los rollos. Sí, no era algo como lo que ahora vemos, sino que eran rollos. Y una de las maneras que usaban es de que, por ejemplo, en el aspecto del pergamino o la vitela, era de que cosían, ¿verdad?, la tela y así la iban uniendo y la iban enrollando. Tanto que algunas, pues, lo largo del pergamino a veces eran metros de largo. 47 metros llegó una medida. Hasta 47 se ha encontrado lo que es un rollo de esos. Y imaginémonos cargando ahora hoy en día uno de esos rollos aquí nosotros. Sería sería muy difícil, ¿no? Entonces eso es algo que se me hace muy interesante. Es más, Calimaco era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Y el padre de los bibliotecarios, según se conoce. Claro, era uno importante, y que él decía que era un libro muy grande, era una molestia, obvio. Sí. Imagínate 47 metros de pergamino enrollado. Era bastante, ¿no? Y una ya que carga está aburrida. Cuando uno va a la escuela con 3 libros, ya uno se va cayendo. Y esto es interesante porque ¿cómo fue la transformación de la Biblia? O sea, ¿cómo fue cómo se encontró o se adaptó la palabra de Dios para ser escrita? Todo el proceso que se tuvo que dar para que esto se desarrollara es muy interesante. Jairo hablaba del códex o del códice que se conocía la escritura. Era un libro era acuadernado, era ya por hojas. Esto ya viene en el siglo III, donde se empieza a usar de esta forma. También encontramos algo interesante. Cuando la Biblia se escribía, estos datos lo vamos a hablar más adelante, cuando encontramos cómo se escribió la Biblia y quiénes eran los masoretas, por ejemplo. A mí me llama la atención, hoy nosotros podemos cargar un libro, la Biblia, libremente, cuando antes tenían que usar un espacio inmenso para contener los escritos de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús se paró un día y empezó a leer el libro de Isaías? Y empezó a declarar lo que Isaías decía. Dice la Biblia que él enrolló el libro. Enrolló. Esa es una forma para darnos a entender de que hasta ahora inclusive hay judíos los judíos utilizan esa forma de escritura. Tal vez no como el pergamino, pero usan en papel. Sí. Y son escritos inmensos, son muy grandes. Una manera figurativa del antiguo pergamino. Claro, ¿no? pero como todo va dándose de revelación progresiva, también esta forma de escritura se progresó, por así decirlo. Y es muy interesante de que al momento también de su lectura, lo que mencionaba de cuando Jesús entró en la sinagoga a leer lo que es el libro de Isaías, él enrolló porque los lectores, bueno, hay 2 extremos, ¿no?, del pergamino. Conforme se va leyendo, se necesita desenrollar, vamos a decir, la parte derecha, desenrollar, pero también para no dejar el libro todo extendido, se necesita también ir enrollando el otro extremo. Y porque pues sabemos de que escribían para los lados, no solamente así como hoy que sabemos que podemos darle vuelta a la página. Se me hace muy interesante ese detalle también. Sí, recordamos que Pablo le dice a Timoteo, trae cuando vengas los rollos, especialmente los pergaminos. Y ahí podemos ver que se seguía usando aún después de Cristo todavía, Jorge. Así que reciban un cordial saludo de todo el Ministerio de Apologética de la Iglesia de Restauración Resida
Y también queremos saludar una vez más a Santiago Maravilla, a María Lozano, que están en los controles ayudándonos. Y gracias también aquí a Jairo Cuellar, a Jorge Martínez, Guido Lozano y su servidor Freddy Lozano, que hacemos lo posible para que este programa de Verdades Eternas salgan a borde. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.